Hola, gracias por seguir aquí en tu programa Genios y estábamos hablando de ese ciclo de valores, de virtudes que nos hacen llegar y estar siempre actuando a través de la fuente que te decía que era el amor y cómo hicimos todo ese recorrido, cómo hicimos todo ese caminito y vamos a hacer como un repaso porque para que nos quede ese cuadro, esa imagen más clara. Y te decía que la fuente de todo, como siempre te lo digo también, no es algo nuevo en realidad, pero vamos a ponerle un orden hoy más para trabajar algo que viene ya dentro de un rato. Y entonces te decía que ese amor, que es la fuente de todo, es como la base, es esa base, esa fuente de inspiración, esa fuente de que realmente somos y cuando no estamos en ella, estamos, bueno, en desamor. Y te decía, la base es el amor. Y cuando tienes ese amor, cuando amas, es cuando tienes esa fe absoluta de que mereces ser ese ser que quieres ser, de esa mejor versión de ti mismo. Y esto te hace ser un ser abundante que vive con la intención de crear mucha más abundancia para ti en primer lugar, porque la esencia del amor es dar y para dar hay que tener. Y esto te hace actuar con sabiduría porque a través de ti puede manifestarse la grandeza de Dios, la fuente, el universo, porque cuando más das, más recibe. Y eso también es actuar con sabiduría y eso te da la comprensión de que todos somos uno y que todos estamos en esa unidad recibiendo de la fuente y tú eres un instrumento para ello. Después tenemos esa comprensión, te hace tomar la determinación de que sí, quieres seguir en esa vibración y que estás dando lo mejor de ti para llegar a ser esa persona que quieres ser. Y esto te hace actuar con coherencia y con persistencia también y con constancia, porque a veces hay momentos que no son tan buenos, a veces nos desanimamos, pero sí manteniendo esa constancia de que sí estamos por el buen camino, nos hacen sentirnos y ponernos al servicio de los demás, de querer avanzar, de querer dar lo mejor de ti, de querer ayudar, apoyar, de querer estar siendo un ejemplo incluso. Y, y esto, este servicio de querer dar, es porque uno está lleno también, uno está vibrando en esa vibración de amor incondicional y esto nos lleva a la fuente de nuevo. Nuevamente vamos a nutrirnos de esa fuente que se llama amor. Y ya viste qué fabuloso que estuvo este tema hoy, porque hemos visto esto de una manera diferente y ya te había hablado en el modo de los anteriores, en los primeros módulos de, de Genios, programas de Genios, te hablaba de la gratitud y la gratitud en realidad, estar en ese estado de gracia, te lleva a que todo esto eh, sea más, mm, ¿cómo te diría yo? Más, te ayude más a desarrollarte más rápido, a desarrollarte mucho mejor, porque estar en gratitud es, como te digo, es el eslabón que te une incluso a la fuente, porque estás agradeciendo a, a ese Dios, a ese campo cuántico, porque estás alineando tu vibración también a esta clase de energías con la gratitud. Y ya sea gratitud en la forma en que tú la digas, la pienses, en la palabra expresada,
Y también habíamos visto en aquel entonces, cuando yo te presentaba un vaso de agua, ¿sí? En una botella azul, en un vaso azul, ¿te acuerdas? Seguro que sí. Em, y en ese agua yo ponía unas etiquetas escritas que decía, por ejemplo, gratitud. Y cuando te hablaba en aquel entonces también de Masaru Emoto, te decía de que él fotografiaba esos cristales de agua congelada y el cristal más hermoso que se formaba y se forma entonces es la gratitud. Y si quieres, te hago recordar que puedes buscar en el internet esas imágenes de esos cristales de agua donde se fotografían de acuerdo a esa vibración, ya sea dicha, ya sea pensada, ya sea escrita, a esa materia llamada agua. ¿Sí? Y esa agua, ese agua es lo que absorbe esa vibración de pensamiento, palabra e incluso de música, por ejemplo, ¿no? Es interesante que si no sabes mucho de ese tema, si quieres puedas ver en internet, que está muy interesante. Y ya sabes que nosotros somos un gran porcentaje de agua. Entonces cada palabra que estamos emitiendo, como te decía yo, las palabras son las varitas mágicas. Estamos poniendo nuestra agua en una vibración óptima o no. Eso depende de qué clase de pensamientos cultives, de qué clase de emociones cultives, de qué clase de palabras utilices. Y todo esto influye mucho en nosotros, porque ya sabes, nosotros somos vibración, somos energía, y tener conciencia también de, de cómo actúan estas palabras, estas emociones, no solamente a nivel de ese líquido que formamos, ¿sí? De esa parte líquida que forma nuestro cuerpo, nuestro organismo, sino también de esos químicos que produce nuestro organismo cuando estamos haciendo, sintiendo esas emociones fuertes que no son tan constructivas. ¿Sí? Recuerda también eso, es muy importante. ¿Sí? Que aprendamos a cultivar también esos pensamientos, esas emociones que sean para nosotros positivas, para que nos mantengamos en esta vibración, en esta frecuencia más avanzada. Y por eso estamos haciendo casi un recapitular de todos estos programas donde te decía también que cuando aprendemos a ser conscientes de nosotros mismos, a ocupar estos espacios, el espacio de donde estamos, con nuestra presencia, en el sentido de poner en el ambiente una vibración positiva, donde cuando entres en algún lugar irradies con tu luz, irradies con tu energía, estabilices también esas frecuencias que no estén tan buenas, porque a través de ti puedes reciclar también esas energías cuando tú estás en condiciones óptimas, y eso sería también cultivar esta mejor versión de nosotros mismos, obviamente. También me gustaría recordarte que cuando eres capaz de levantarte, de recuperarte a ti mismo, cuando eres constante en esa retroalimentación y mejoramiento, estás siendo más resiliente también, ¿sí? Y tienes muchas más oportunidades de, de seguir en ese ritmo, en ese paso. Sí, y ser feliz, ser una persona feliz, sintiéndose feliz, mostrándose feliz y vibrando en felicidad. Y te vuelvo a recalcar también, es una decisión que tomamos a cada instante. Situaciones van a haber siempre y van a ser diversas, ¿sí? Van a ser situaciones que nos gusten a veces y a veces que no nos gustan, pero sin embargo decidimos qué clase de emociones queremos vivir de acuerdo a esas situaciones, y cómo manejamos nuestras emociones es tomarte un tiempo, dedicarte un espacio a sentir
a dejar que esas emociones vibren dentro tuyo, que se expresen, que le des la posibilidad de moverse en tu sistema, como te digo siempre, porque emoción es energía en movimiento, y esas emociones que están allí, que nos hacen así un poco de presión, que nos hacen sentir X y Y, solamente te están diciendo, dedícame un espacio, que quiero limpiar este sistema, quiero moverme, quiero hacer esa acción, ¿sí? Y esas sensaciones, esas emociones, vivirlas dándole ese espacio, ese tiempo. Y te hago un pequeño recordis, es sentarte en un lugar tranquilo y darte un espacio donde observes y preguntes a tu sistema qué emoción quiere articularse, qué emoción, eh, que estás allí para recibir esa clase de emociones, y deja y percibe esa emoción, si está en el estómago, si está en la garganta, dónde está esa emoción que se quiere mover, y hazle ese espacio para que esa emoción pueda moverse, y te vas a dar cuenta que esa emoción va a ir saliendo de tu sistema porque tuvo la oportunidad de hacer lo que es una energía en movimiento. Eso también te hago recordar aquí, que tomes en cuenta cuando te sientas X y Y. Y estas emociones también nos quieren decir, por ejemplo, la tristeza nos llama ¿a qué nos llama la tristeza? Por ejemplo, cuando sentimos tristeza, la tristeza nos llama a la acción inmediata. La tristeza te dice, muévete, porque así en estas condiciones en que estás no estamos bien, venimos a algo más. Y si continuamos, vamos a hacer una pausa, ya regresamos.